Hola a todos mis amigos de Código Espagueti, soy Sandra Becerril, escritora y guionista, y estoy muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. La última vez que platiqué con ustedes, en efecto, era el inicio de de toda la cuarentena y de todo el encierro por el COVID. ¿Cómo ha cambiado mi percepción 5 meses después? Bueno, sí se detuvieron varios proyectos y creo que lo que ha cambiado es que he aprendido a ver la vida con más creatividad. Es decir, no detener tal cual los proyectos que tenía, sino transformarlos para pues esta nueva etapa que llega para todo el mundo respecto a las artes, al cine y a la literatura, por lo que no he detenido mi trabajo. He seguido escribiendo mucho, vienen nuevos audiolibros, viene una serie nueva también de Están Aquí y todo lo estamos trabajando a distancia. Lo único que ha cambiado en realidad es eso, estoy trabajando más que nunca, lo cual me tiene muy contenta y también he aprendido que en realidad nada puede detener al cine, nada va a detener a la literatura. Muchas gracias por la felicitación, por la nominación al Ariel, por Mejor Guion Adaptado, por Desde tu Infierno. La verdad es que estoy muy contenta. ¿Qué fue lo primero que hice cuando me avisaron? Me avisó un amigo que estaba viendo las nominaciones. Entonces me mandó un mensaje, lo primero que hice fue confirmar, a ver si era cierto, porque la realidad es que fue una gran sorpresa, era algo que no me esperaba. Pocas veces nominan para Mejor Guion Adaptado, sobre todo a historias de este tipo, de terror, de fantasmas. Y bueno, fue una emoción muy grande, estaba con mi hijo, con mi pareja, la verdad es que me sentí muy contenta. Yo con la nominación ya me siento una ganadora, siento que es como una recompensa a los 20 años que tengo de carrera literaria, de carrera cinematográfica, y estoy sumamente contenta y honrada por esta nominación, por este reconocimiento. ¿Cuáles fueron los retos de adaptar Desde tu Infierno a guión cinematográfico? Bueno, Desde tu Infierno al principio era una novela muy onírica, es decir, transcurría un poco en el mundo entre los sueños del personaje protagónico, que es Santiago, un niño de 8 años, y después hacer todo eso visual fue lo más complicado. Siempre estoy diciendo a los guionistas, a los compañeros guionistas, a las personas que asesoro, a los productores, que si tienen un texto que no se pueda convertir en algo visual, pues es mejor dejarlo de lado. El cine, hay que recordarlo, es algo totalmente visual. Entonces transformé todos estos sueños del niño que tiene en la novela para que ustedes los pudieran ver en la pantalla, para que se pudieran reflejar en la casa, por ejemplo, en la forma de vestirse, en la forma de mirar, en la decoración, absolutamente en todo. Entonces quizá ese fue el reto. Sin embargo, como también estoy acostumbrada a escribir guiones, pues es una novela también muy visual. Entonces muchas ocasiones nada más tenía que dividir en escenas, ponerle los diálogos y con eso bastaba. La verdad es que es un trabajo muy disfrutable hacer este tipo de adaptaciones. ¿Qué consejos podría darle a los escritores y a los realizadores del género que apenas están comenzando? Que vean cine clásico de terror, que sepan que el miedo es un sentimiento universal y que lo utilicen para sus historias, que no se basen en el jumpscare fácil, en que no se basen en decir, en postproducción le van a poner efectos especiales, le van a poner un portazo, algo se va a caer, la gente va a saltar. No se basen en eso, construyan bien sus personajes, construyan bien sus ideas y estoy segura que van a salir cosas mucho más originales. ¿Cómo conseguí utilizar los elementos de terror que ya conocemos de otras historias para un contexto más original? Bueno, primero que nada, el que lo narra, el que siente todo, es un niño, que es el que tiene que convencer a su mamá, que es una mamá soltera de 1920, de que su papá lo está acechando, lo está asustando desde estas sombras y de esta oscuridad. Entonces, todo viene desde el punto de vista de un niño. Creo que metiéndole un poco de esa inocencia y de esa crueldad que también tienen innata, me ayudó mucho para poder desarrollar mejor los personajes y todas las fantasmas y toda esta atmósfera como muy sórdida en la que vive con su mamá y con su nuevo padrastro, que es algo que en realidad es muy universal, no ha cambiado. Lo ubiqué en 1920 porque era mucho más escandaloso que hubiera una mamá soltera en el centro de la Ciudad de México, española, además, que viene de otra cultura, que estuviera aquí criando a un niño sola. Y de pronto eso todavía se puede traducir en esta época. Entonces, haciéndolo un poco más universal,
fue la forma en la que planteé el terror dentro de la historia. ¿Por qué elegí este escenario? Bueno, para empezar, entre 1900 y 1920 es una época de México que me encanta. Es una época donde hubo muchísimos cambios tecnológicos, donde llegaron cosas increíbles a nuestro país que antes no hubiéramos podido ni siquiera imaginar, como es el cinematógrafo, como son los grandes edificios, el telégrafo, etc. Y es una época que me tengo ya muy bien aprendida para la investigación que he hecho, no solamente para esta novela, sino para otros trabajos. Y además, como ya lo comenté, creo que era un momento adecuado para escribir la historia de Alejandra, quien es la coprotagonista, la mamá del niño Santiago, que es el que tiene todas las visiones, porque pues no era muy bien visto que en esa época hubiera una mamá soltera, sola. ¿Quién la iba a ayudar además con todas estas visiones? Imagínense. Bueno, el terror me permite adentrarme mucho más en las atmósferas que me gusta manejar en mis historias. Me gusta manejar atmósferas muy reales, aunque sean atmósferas de terror, aunque sea una película de época. Me gusta que sea una atmósfera tangible, que nosotros pensemos, ¿qué tal que eso sí puede pasar? Eso sí pudo haber sucedido en una casa embrujada, por ejemplo, del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, eso me lo permite el terror. Me permite adentrarme más en la psicología de los personajes, que en efecto tiene un poco velado, o no tanto, el maltrato que el papá le daba, tenía sobre el niño y sobre la mamá, que son los protagonistas de la historia. Porque además, ahora es mucho más sencillo alzar la voz. Podemos hablarlo a través de las redes sociales, podemos hablarlo en otros lugares. Sin embargo, en esa época no era posible, incluso no estaba mal visto. Entonces, por eso elegí la época y también por eso elegí el terror. Creo que el terror en el terror puedes meter toda una gama de sentimientos y puedes desarrollar tus personajes a la perfección. A mí me funciona muy bien para poder descubrir la oscuridad que también tienen los personajes. Creo que los mejores personajes son aquellos que tienen un dark side, una oscuridad que además conocen y abrazan, porque nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. ¿Hacia dónde va el cine mexicano de terror? ¿Qué creo que le hace falta? Bueno, hay muchísimas historias de terror en México. Todos conocemos una historia de terror. Vivimos en México. Todos conocemos una leyenda. Todos conocemos... a todos nos asustaron en la escuela o en la calle o en la vecina o en la casa de la abuela. Todos conocemos leyendas que se desarrollaron dentro del contexto en donde vivimos de forma natural. Entonces, creo que el cine de terror mexicano ha ido retomando todas esas leyendas, lo cual me parece algo maravilloso. He encontrado historias fantásticas dentro del género. Creo que va por buen camino. Creo que ha despuntado los últimos años. ¿Qué es lo que le hace falta? Que la gente se dé cuenta, que el público se dé cuenta que el cine de terror mexicano también tiene mucho que ofrecer, no solamente los blockbusters norteamericanos, de los que estamos aprendiendo historias que en realidad no son nuestras. Yo los invito a que vean cine de terror mexicano y que apoyen todas las producciones que se realizan aquí. Ahora que estamos en la cuarentena también estamos aprovechando para ver todas las series en streaming. Hay muchos canales, Film Latino, etcétera, en donde ustedes pueden ver cine mexicano de calidad. Además vienen varios festivales de terror, Macabro, Feratum, Sustefest, que se van a llevar a cabo en línea. Y todas estas películas que ustedes se tienen que trasladar para ver de forma independiente, las van a poder tener al alcance de su hogar. Entonces se van a dar cuenta que hay muchas más historias de las que vemos normalmente en el cine y creo que es una gran oportunidad para el cine mexicano. 5 películas de terror para ver en estos tiempos de confinamiento. Para empezar, les quiero recomendar Belzebut, que también está nominada al Ariel, creo que tiene 6 nominaciones al Ariel, está increíble, es una película mexicana de terror que me encantó y que regresan al clásico, como les dije. Vean Macario, vean el cine de Taboada, vean todo el cine con el que empezamos a desarrollar las historias de terror mexicanas. Las van a poder encontrar en todas las plataformas de paga y gratuitas y valen muchísimo, muchísimo la pena. Hay otra mexicana también que se llama Ladrona de Almas. El autor es Christopher Luna. Está en Netflix, se les recomiendo muchísimo. ¿Dónde pueden ver Desde tu Infierno? Bueno, Desde tu Infierno estuvo en festivales desde hace 2 años. 2 años. Ganó en el Festival Feratum mejor guión de terror, mejor película de terror. Después estuvo en el Festival Arte en Chiapas, estuvo en el Festival Sustefest en Guanajuato, estuvo incluso, me parece que en La Habana. Entonces es un recorrido de festivales
y después estuvo en cines el año pasado. Sin embargo, este año no sé dónde vaya a estar. Quizá en el ciclo rumbo al Ariel, pero todavía no tenemos noticias de eso, vamos a esperar qué sucede. Bueno, finalmente les agradezco muchísimo a todos mis amigos de Código Espagueti por el espacio, muchas gracias por las felicitaciones, espero que nos veamos muy pronto.